Estamos finalizando lo que corresponde el tema de conceptos básicos de estequiometría. En la anterior clase quedamos en fórmula molecular, el cálculo de fórmula molecular. Hicimos el ejercicio 1 y el ejercicio 2 y comenzamos a hacer los ejercicios completos o largos, que es el ejercicio 5, 6 y 7. Alistan su calculadora, me van a dictar resultados y me van a dictar los resultados con 3 decimales. Esa es la recomendación para este tipo de ejercicio. Comencemos. El ejercicio 5. Al quemar una muestra, como me dice quemar, ya sé que es combustión, me dan 1,298 gramos. Entonces procedemos a anotar los datos. Lo importante es anotar correctamente los datos para no mezclar los valores numéricos. Me dan una masa y me dicen que esta masa es muestra, por lo tanto es masa total. Y eso equivale a 1,298 gramos de ácido ascórbico, que es la vitamina C. De esta muestra se formó, dice que de acá, se formó una masa 1, vamos a separar, masa 1 igual a 1,947 gramos de dióxido de carbono. Y me dan otra masa, una masa 2, igual a 0,531 gramos de agua, H2O. Sabiendo que dicho compuesto contiene carbono, hidrógeno y oxígeno, su masa molecular del compuesto es igual a 88 gramos sobre mol. Esos son mis datos. ¿Qué vamos a realizar? Del dióxido de carbono se tiene que calcular carbono, algo que ya habíamos hecho en ejercicios anteriores. Del agua vamos a calcular hidrógeno, es decir, la masa de hidrógeno, la masa de carbono. ¿Qué se va a realizar con eso? ¿O cuál es el procedimiento para efectuar este ejercicio? Lo primero que tengo que hacer es calcular la masa de cada elemento, en este caso carbono, hidrógeno. Una vez que tenga esas masas, puedo calcular lo que es el porcentaje de cada elemento. Con el porcentaje de cada elemento puedo calcular la fórmula empírica. Y con la fórmula empírica recién puedo calcular la fórmula molecular, que es lo que me pide en este ejercicio. La fórmula molecular. Entonces resultaría de 4 pasos. Paso número 1. Calcular la masa de cada elemento. ¿Qué elementos tengo? Carbono. Entonces el carbono se encuentra en el dióxido de carbono. Desglosando, calculamos peso molecular del dióxido de carbono. Esta molécula tiene carbono y tiene oxígeno. Átomos de carbono 1. Átomos de oxígeno 2. Multiplicamos por su peso atómico, del carbono es 12, del oxígeno 1 por 12, 12. 2 por 16, 32. Total 44 gramos sobre mol. Veamos ahora, mi punto de partida es 1,947. Colocamos 1,947 gramos de dióxido de carbono, que es el dato que me dieron, multiplicamos por el factor del peso molecular. Los 44 es de toda la molécula, por lo tanto colocamos abajo 44 gramos de dióxido de carbono. Dentro de esos 44 se encuentra 12 gramos de carbono. Entonces colocamos 12 gramos de carbono. Se puede simplificar gramos de dióxido de carbono con gramos de dióxido de carbono. Y el resultado me va a dar en gramos de carbono. Ahí tenemos el primer resultado, que es la masa de carbono. Lo mismo vamos a hacer ahora para el hidrógeno. Subimos esto un poco.
procedemos a realizar el cálculo del hidrógeno. El hidrógeno se encuentra en el agua, entonces desglosando la molécula de agua está formada por un átomo de hidrógeno, perdón, dos átomos de hidrógeno sería, y un átomo de oxígeno. Multiplicamos por su peso atómico del hidrógeno, que va a ser 1, y del oxígeno, que va a ser 16. 2 por 1 sería 2. 1 por 16, 16. El total me va a dar 18. Y con eso vamos a calcular el hidrógeno. Mi punto de partida es 0,531. Entonces, 0,531 gramos de agua multiplicamos por el factor del peso molecular. 18 es el total del agua. Entonces colocamos abajo 18 gramos de agua. Dentro de estos 18 gramos de agua hay 2 gramos de hidrógeno. Entonces colocamos arriba 2 gramos de hidrógeno. De esa manera puedo simplificar gramos de agua con gramos de agua y el resultado va a dar 0,059 gramos de hidrógeno. Y tenemos el segundo resultado ya para el hidrógeno. Y eso es el primer paso. Separamos y colocamos paso 2. El paso 2 consiste en calcular el porcentaje. Por lo tanto, calcular el porcentaje de cada elemento. Haciéndoles recuerdo, el porcentaje de un elemento es igual a la masa de ese elemento, por eso calculábamos la masa, sobre la masa total, esto es datos, es lo que me dieron, ahí tenemos la masa total, multiplicado por 100. Reemplazando datos, voy a calcular el porcentaje de carbono, el porcentaje de hidrógeno, y luego vamos a ver si hay oxígeno. En el caso de carbono, masa de carbono, que es 0,531 gramos de carbono. Para que se entienda, vamos a colocar gramos de carbono. El total, 1,298 gramos, que es la masa total, por 100. Para el hidrógeno, masa de hidrógeno, que es 0,059 gramos de hidrógeno, sobre la masa total, que sería la misma, 1,298 gramos. Gramo con gramo se va y queda en porcentaje. Ahora realizamos la suma de ambos resultados para obtener el total, 45,44%. Está lejos de 100, eso significa que hay oxígeno. Por lo tanto, el porcentaje de oxígeno va a ser igual a 100, que es el tope del porcentaje, menos la sumatoria, que va a ser 45,44. Y la diferencia va a ser, y de esa manera tenemos el porcentaje de oxígeno, el porcentaje de hidrógeno, el porcentaje de carbono. Ahora pasamos al siguiente paso. Paso 3. El paso 3 consiste en calcular la fórmula empírica. Ya hicimos masa de los elementos, porcentaje de cada elemento. Ahora fórmula empírica, el número de átomos para cada elemento. Entonces, calcular la fórmula empírica. Para calcular el número de átomos y sea la fórmula empírica, haciéndoles recuerdo, el número de átomos de un elemento va a ser igual al porcentaje de ese elemento dividido entre el peso atómico de ese mismo elemento.
y luego se ve el resultado menor y se divide a todo. Comencemos con el carbono. Porcentaje de carbono 40,90 dividido entre su peso atómico, que va a ser 12. Ahí vamos a tener un resultado. Vamos a continuar por este lado. Voy a dividirlo. Ahora, hidrógeno. Porcentaje de hidrógeno 4,54 dividido entre su peso atómico 1. Ahora oxígeno. Porcentaje de oxígeno es 54,56 dividido entre su peso atómico, que va a ser 16. Los resultados, ya tenemos los resultados, observamos los tres resultados y vemos cuál es el menor. Este es 4, pero este es 3. Entonces el menor es 3, dividimos a todo entre el mismo resultado. Lo vamos a hacer con otro color. Sería 3,408. Acá dividido entre 3,408. Acá también dividido entre 3,408. Acá el resultado va a ser exactamente igual a 1, porque es la misma división. Ahí tenemos los resultados. Voy a tratar de encajarlo bien en la pantalla completa. Ya. Los resultados que obtenemos acá, 1,3, 1,31, en este caso, estos no se pueden redondear. Ya les había explicado la parte del redondeo, pero lo voy a volver a explicar en esta pequeña parte. Los decimales que yo no puedo redondear es el 1,2. Yo no lo puedo redondear a 1. Sería 1,21, 22, 23, 24 hasta 25. No se puede redondear a 1. Tampoco el 1,3. El 1,3 sería a partir del 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 hasta 35. Tampoco puedo redondearlo el 1,5. Cuando me salen estos decimales, que es este caso, por ejemplo, 1,3, se multiplica a todo por un factor. Ese número yo lo elijo y por regla, cuando es 2, se va a multiplicar por 5. De esa manera, ese decimal se convierte en un entero. Cuando es 3, se multiplica por 3. Cuando es 5, se multiplica por 2. Entonces, los resultados los voy a volver a copiar acá. Para el carbono me sale 1. Para el hidrógeno me está saliendo 1,304. Para el oxígeno me sale 1,333. Multiplicamos por 3, porque me sale 3. Entonces, por 3, por 3, por 3. La igualación, acá sería 1 por 3, me va a salir el resultado 3. Acá, multiplicación, ya 90 y algo ya se puede redondear. Por lo tanto, eso sería 4. Y acá también exactamente o aproximadamente igual a 4. Y ya obtuve un valor entero redondeable. Por lo tanto, mi fórmula empírica, el resultado, va a ser igual a carbono 3, hidrógeno 4, oxígeno 4. Le saco peso molecular a la fórmula empírica antes de pasar al último paso. Y acá calculan peso molecular. Tienen que tener cuidado en los resultados. Van a corregir eso. O verifican, por ahí también se equivocó su compañera. Siempre verifiquen los resultados. Pero creo que sí es 3,41. Tienen que tener cuidado. Ahora sí, peso molecular, 88 gramos sobre mol. Y de esa manera tenemos lo que corresponde a la fórmula empírica y su peso molecular de la fórmula empírica. Tenemos
Paso 1, paso 2, paso 3 y el paso 4. Paso 4. Calcular la fórmula molecular, que es lo que ya habíamos hecho en la anterior clase. La fórmula molecular, haciéndoles recuerdo, es igual a la fórmula empírica multiplicado por el factor. El factor, que es F, se calcula con el peso molecular del compuesto, que me lo dieron como dato, sobre el peso molecular de la fórmula empírica. Peso molecular del compuesto, lo tengo como dato, me lo dieron 88 gramos sobre mol. Entonces colocamos 88. Dividido entre el peso molecular de la fórmula empírica, es lo que acabamos de calcular, que también es 88. Resultado igual a 1. Entonces, la fórmula molecular va a ser igual a la fórmula empírica, carbono 3, hidrógeno 4, oxígeno 3. Todo esto multiplicado por el factor, que va a ser 1. Y multiplicando 1 por 3, 1 por 4, 1 por 3. Si hubiera sido 2, va a cambiar los resultados. En este caso, se mantiene los mismos resultados. Carbono 3, hidrógeno 4, oxígeno 3. Y eso corresponde a la fórmula molecular. Y ese es el resultado. Solo en la fórmula empírica no se puede redondear como ustedes aprendieron en física. Mientras que en los demás pasos, en el paso de la fórmula molecular, en los demás pueden redondear como ustedes aprendieron. Pero en la fórmula empírica no se puede aplicar esa forma de redondeo porque la variación para los números enteros es bien grande. Por ese motivo siempre se recomienda trabajar con tres decimales. Pasemos al siguiente ejercicio. Lo primero que hacemos es anotar datos. Al analizar 50 gramos de un compuesto, me dicen masa, como es un compuesto desconocido, masa total. Me dicen 50 gramos. Da como resultado la formación de carbono, hidrógeno y oxígeno y nitrógeno. Hay 4 elementos. Se obtiene de esta muestra una masa 1 que corresponde al dióxido de carbono. De todo esto, yo voy a obtener masa 1 igual a 106,02 gramos de dióxido de carbono. Una masa 2 igual a 27,11 gramos de agua. Una masa 3 de nitrógeno, masa 3 igual a 8,40 gramos de nitrógeno. Ahora veamos qué vamos a calcular de cada elemento. Del dióxido de carbono, yo voy a calcular lo que es la masa de carbono. Del agua, voy a calcular la masa de hidrógeno. Del nitrógeno molecular, yo no lo necesito en forma diatómica, yo lo necesito como un solo átomo. Entonces vamos a calcular la masa de nitrógeno atómico. Y comenzamos. Paso 1. Paso 1. Calcular la masa de cada elemento. El carbono se encuentra en el dióxido de carbono, entonces desglosamos el dióxido de carbono. Esto tiene carbono y oxígeno. Átomos de carbono 1, oxígeno 2, peso atómico del carbono 12, peso atómico del oxígeno 16, realizando la operación 12, 32 y el total me da 44. Calculamos su masa. Mi punto de partida es 106, 106,02 gramos
de dióxido de carbono, multiplicamos por el factor del peso molecular. Los 44 es de toda la molécula, entonces 44 gramos de dióxido de carbono. Dentro de estos 44 hay 12 gramos de carbono. Podemos simplificar gramos de dióxido con gramos de dióxido. Y el resultado, y de esa manera tenemos la primera masa. Lo mismo vamos a hacer para el agua. Colocamos la molécula de agua y desglosamos para su peso molecular. Tiene hidrógeno y tiene oxígeno. Átomos de hidrógeno 2, átomos de oxígeno 1. Peso atómico del hidrógeno 1, peso atómico del oxígeno 16. Resolviendo la operación me va a dar 2, 16 y el total me da 18. Mi punto de partida va a ser 27,11. Entonces, 27,11 gramos de agua multiplicamos por el factor del peso molecular. 18 es el total, que es la molécula completa. Entonces, 18 gramos de agua presenta 2 gramos de hidrógeno. 2 gramos de hidrógeno. Se puede simplificar gramos de agua con gramos de agua y el resultado. Y de esa manera tenemos la segunda masa. Y continuamos con el nitrógeno. El nitrógeno es diatómico, entonces sería nitrógeno molecular. De acá hay 2 átomos por el peso atómico 14, el resultado 28. Pero los 28 son para los 2 nitrógenos. Yo no necesito de los 2, yo necesito de uno solo, es decir, atómico. Entonces de uno solo va a ser 14, la mitad. Realizando la interpretación, mi punto de partida es 8,40 gramos de nitrógeno molecular, multiplicamos por el factor. El total 28 es del molecular, 28 gramos de nitrógeno molecular. Esto presenta solo 14 gramos de un solo nitrógeno, de atómico. Entonces, gramos de nitrógeno molecular con gramos de nitrógeno molecular se va y me queda nitrógeno atómico. ¿Y cuánto sale el resultado? La mitad, 4,2. 4,2 o 20 gramos de nitrógeno atómico. Y de esa manera tenemos el tercer resultado. Y con eso finaliza el paso 1. Ahora, paso 2. Calcular el porcentaje de cada elemento. Los porcentajes que voy a calcular es carbono, hidrógeno, nitrógeno. Y voy a ver si tiene oxígeno, a pesar que me dice el ejercicio que tiene oxígeno. Pero tengo que comprobar eso. Primero del carbono. Para calcular el porcentaje va a ser igual la masa de carbono, 28,914 gramos, sobre la masa total, que va a ser 50 gramos. 50 gramos. Todo esto multiplicado por 100. Para el hidrógeno, exactamente lo mismo. Masa de hidrógeno, 3,012 gramos, sobre la masa total, que sigue siendo la misma, 50 gramos, por 100. Igual, para el nitrógeno, lo mismo. Masa de nitrógeno, que va a ser 4,2 gramos, sobre la masa total, 50 gramos, por 100. Y de esa manera ya tenemos los porcentajes de carbono, porcentaje de hidrógeno, porcentaje de nitrógeno y porcentaje de oxígeno. Siguiente paso, paso 3. Calcular la fórmula empírica.
Voy a calcular carbono, que es el porcentaje de carbono, 57,828, dividido entre su peso atómico, que es 12. Voy a calcular hidrógeno, que va a ser el porcentaje de hidrógeno, 6,024, dividido entre su peso atómico, que es 1. Nitrógeno, porcentaje de nitrógeno, 8,4, dividido entre su peso atómico, que es 14. Porcentaje de oxígeno, 27,748 sobre su peso atómico, 16. Observamos todos los resultados y el menor es 0,6. Entonces, a todo voy a dividir entre 0,6. Y calculamos su peso molecular. Peso molecular de la fórmula empírica, porque eso voy a ocupar para el siguiente paso. Acá no se maneja la regla que ocupábamos en fórmula empírica. En fórmula empírica, nosotros ocupábamos la regla de que si no se puede redondear al número superior o inferior, se tiene que multiplicar por un factor, que es lo que hicimos en el anterior ejercicio, que es lo que les explicaba. A ver, el micrófono, esta parte, 1,2, 1,3, 1,5. Al multiplicar por estos números recién se convierten en enteros. En este paso, redondean tal y como ustedes saben redondear y como aprendieron en física o en matemática. Como es mayor a 0,5, esto es prácticamente igual a 1. Pero repito, este número tenía que ser más cercano a 1, porque esto seguro era 160. Yo invertí los resultados. Pero sirve para explicarles que acá no se aplica el término de redondeo de la fórmula empírica. Solamente en ese paso no se puede redondear como ustedes saben. Completando el ejercicio. Fórmula molecular va a ser igual a la fórmula empírica. La fórmula empírica va a ser carbono 8, hidrógeno 10, oxígeno 3, nitrógeno, por el factor. Y el factor es 1. En este caso se vuelve a repetir lo mismo. No vayan a pensar que siempre va a salir 1, ¿no? Puede salir 2, 3, 4. En el ejercicio 5 creo que el resultado sale. En el ejercicio 4 creo que sale 6 el resultado. Por eso tienen que hacerlo. El resultado para este ejercicio, por lo tanto, la fórmula molecular va a ser igual a lo mismo. Carbono 8, hidrógeno 10, oxígeno 3 y un nitrógeno. Y ahí tenemos el resultado. Y ese es el ejercicio. Les voy a explicar este ejercicio para que ustedes lo hagan. Vamos a ver si es que sacan el resultado del tactón. El 7 ya lo hacen ustedes, pero les voy a dar una breve explicación. Unos 2, 3 minutos a lo mucho. Dice, se analiza una sustancia orgánica que tiene nitrógeno y azufre. Como es orgánica, significa que aparte va a tener carbono, hidrógeno, posiblemente oxígeno, eso hay que comprobar, y aparte de eso va a tener nitrógeno y va a tener azufre. Al quemar me dan una masa total, no voy a anotar el valor numérico, solamente para que tengan idea, de esta primer masa total que me están dando, masa total, me dice que se forma, de acá se va a formar, masa 1 y masa 2. De acá se está obteniendo dióxido de carbono y de acá también se obtiene agua. Nada más de esa primer masa total. Oxidando el azufre, combinado a ácido sulfúrico y precipitándolo con sal bárica, me dan otra masa total, 0,635 de sustancia. Eso equivale a otra masa total, entonces lo separo. Tengo otra masa total. Y de acá se está obteniendo otra masa, que sería masa 3 en este caso, porque ya tengo 1, 2. Y de acá se obtiene el sulfato de bario. Luego, por tratamiento con ácido sulfúrico concentrado, el nitrógeno pasa a amoníaco con el método Kjeldahl y me dan otra masa total. Acá tengo otra masa total.
una tercera masa total. Por eso lo estoy haciendo con colores diferentes. Y de acá se obtiene un compuesto que sería mi masa 4 igual al amoníaco. En el caso, ya saben, del dióxido de carbono, de acá se calcula carbono, del agua se calcula hidrógeno, del sulfato de bario, como me dice que tiene azufre, voy a calcular azufre, del amoníaco voy a calcular el nitrógeno. ¿Para qué me sirve la masa total? Solo para calcular el porcentaje, porque el porcentaje es masa de cada elemento, que lo van a calcular solo con estos datos, y van a dividirlo entre la masa total. Para el carbono y para el hidrógeno es la misma masa total, pero para el azufre es diferente. Para el nitrógeno es diferente. Para nada más sirven las masas totales. De ahí es el mismo procedimiento que hemos realizado.